Nos toca justamente trabajar el día de hoy con los señores de la noche. Y estos señores de la noche, en congruencia, en colaboración, en armonía con el día de hoy, o sea que iniciamos desde el día viernes, ayer sábado, hoy domingo, con este trabajo de los señores de la noche. Para todo proyecto, para todo trabajo muy sagrado, ¿sí? Recuerden que hace un año, para los que ya llevamos tiempecito aquí en las clases, hace un año tuvimos ese trabajo, pero para poder trabajar con el curso de pedidores de lluvia, ¿verdad? O pedidores de la fertilidad, trabajadores con tlalo, con chalchihuitlicue. Inclusive también nosotros hicimos una ofrenda para pedirle permiso a los ancestros. De esta manera, nosotros abrimos este nuevo ciclo, ¿sí? Para su conocimiento de cada uno de nosotros, el trabajo que nos toca hacer, o sea que lo que hicimos el día viernes y ayer sábado, justamente es un inicio con los abuelos que están en Mictlampa. Recuerden que ya nuestro trabajo toca de trabajar con este plano terrenal y con el Mictlampa, ¿verdad? Con este Tlalticpac. Y bien, entonces, el día de hoy les haré una explicación de cómo estaríamos trabajando ya con los 6 hermanitos que vamos a tener el curso de las prácticas nahuálicas, ¿no? Tenemos ya 6 compañeros, con los 6 compañeros trabajaremos, ¿verdad? Ya dándoles instrucciones después del 20 de noviembre. Cordi, pues nos dice que Teo Yahual Zamatini, Tlacatecolot. Estas charlas los domingos le vamos a dedicar justamente a todo este conocimiento general, pero también caminando sobre las fechas importantes, ¿no? Dice, Ninahualtlecutli, sí, soy el nahual energético que expande y se expande hasta llegar su máximo límite, ¿no? Bien. Teotequillos inguan yowaltecustin pan miqueilhuitl. El trabajo sagrado con los señores de la noche en la ceremonia del Día de Muertos, ¿sí? Ayer iniciamos, el día de ayer. Ayer Xiutecutli, o sea, el centrador, el señor centrador, el día de ayer se le entregó la ofrenda de todos ustedes para poder pedir permiso, para poder vibrar en energía, ¿sí? Y seguir colaborando, ¿verdad? Con este trabajo muy hermoso, que es la de trabajar con los abuelos en la ensoñación, ¿sí? Y bueno, son 9 señores de la noche. Ayer iniciamos con Xiuhtecutli, justamente estaba vibrando ayer el abuelo Xiuhtecutli, el abuelo del fuego celeste, el abuelo centrador, y ya el día de hoy estamos con Itzli, el segundo señor de la noche. También hacerles mención que los próximos cursos del Calpuli, ¿verdad? Vamos a tener lo más cercano, el nuevo curso que es las prácticas nahuálicas. Son 13 en este que lo vamos a hacer en Zoom, pero 13 también vamos a hacerlo en- de manera estos otros 13 los vamos a hacer de manera en la ensoñación, a través de la ensoñación, ¿verdad? Ahora bien, caminando sobre las trecenas,
Vamos a trabajar con Caminando sobre las Trecenas, sí. ¿Y qué vamos a ver en este Caminando sobre las Trecenas? Vamos a ver justamente cómo van estos procesos en las trecenas, qué ceremonias debemos de realizar en las trecenas. Y por último, tendremos el taller práctico de poesía en la lengua náhuatl. Está todo correlacionado. Taller de poesía es para ir abordando la palabra florida, ¿sí? De los abuelos. Porque es práctico, porque cada uno de nosotros, los que se inscriban en este taller o los que decidan tomar este taller, cada uno de nosotros estamos obligados, digo obligados porque también debe de haber disciplina, no tan solo tomé el curso y con eso ya tengo, no, tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Sobre este curso. Vamos a estar escribiendo la temática. ¿Qué temáticas yo les voy a compartir? Bueno, para los que tomaron el curso de náhuatl básico, vieron los sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos, algunos son verbos que los convertimos en sustantivos, como cuál, el nequilis, nequili o nequi, querer, ¿no? Nequi. Y para convertirlo en sustantivo abstracto sería nequilistli, el amor. Pues no se puede ver, pero sí se puede sentir y vibrar. Tlazohtla. ¿Qué es tlazohtla? Amar. Pero para decir te amo, ¿no? Amo, nimitztlazohtla. Y estamos utilizando estas palabras para poder crear la palabra florida. Recuerden que en el nahualismo es parte fundamental del trabajo del nahual, saber la palabra florida. Y nos vamos a apoyar en estas palabras que ustedes también van compilando, van guardando en el grupo, ¿verdad? Van aguardando en el grupo todas estas palabras que yo les voy compartiendo. Y justamente el día de hoy, ¿qué palabra les compartí? A ver si se acuerdan, ¿no? Ninahualtilistli, Ninahual, Ajá. Ni Nahualtec. Ninahualtilistli, No, Ninahualtecuhtli, no. No. Ni Nahualtec. Ninahualtecuhtli, no, sí, ¿no? Es con TL, sería De, Ninahualtlecujtli. Tlecuhtli, Con tle, de tle, tlet, de fuego. mm, Hagan de cuenta, en esa palabra decíamos que ese fuego se expande. Tal como el fuego, lo prendemos y se empieza a agrandar la flama, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, que nuestra flama, nuestra energía, nuestro chimaltonali, lo sientan los demás, nuestro vibrar. Puede ser imponente ese tlecutli, ese fuego, pero también puede ser armonioso. Decíamos, cuando llegas a un lugar, llega una persona, decimos, qué bueno que llegó, ¿no? Pero también llegamos a encontrar personas, decimos, este cuate que no venga, mira, ya llegó, y híjole, ¿no? Justamente es esa energía que emanamos, que nos identifica. Bueno, todas esas palabras que ya vimos, claro que no hemos completado los 260 tonalti. La intención es que hagamos una pequeña compilación de todas estas palabras. Esas palabras nos van a servir para qué. Esas palabras nos van a servir para crear justamente la palabra florida, ¿no? Que lo vamos a convertir en un libro, claro, pero ustedes que ya estamos, ustedes y su servidor, que ya estamos en el camino, pues hay que utilizarlo. Tienen una profundidad, tienen un
significado profundo enfocado a estas prácticas, a las prácticas nahuálicas, ¿no? De este mundo actual, que se puede, claro que sí. La palabra Florida tiene poder. Bueno, entonces son como que los trabajos que vamos a realizar. Justamente el día de hoy, como ustedes pueden observar, aquí tenemos un altar. Aquí tenemos otro altar diferente. Sí, son dos altares. Este que ustedes ven aquí es, pues, la del Día de Muertitos y todo, donde damos la ofrenda, pero esto que está aquí es de los abuelos. Tlacatecolotl, huevo escoyotl y huevo estecolotl. En donde ellos también se les da su ofrenda de flores, sus velas, su luz. Todos los días se les ofrenda su velita, su copal. ¿Para qué o por qué? Este que ustedes ven aquí, ese es un trabajo, pues que lo hacemos año con año, ¿no? El Miqueiluitl, pero esto es diario. Este que ven ustedes aquí es diario. No hay tanta parafernalia ni nada de tantas cosas, ¿no? Aquí sí. Aquí sí tenemos una pequeña plegaria en donde trabajamos con el Señor de Cuixapa, de Zapotitlán, de Huizapula, de Coapala, de Tlatlauqui, San Miguel Xochimilco, de Copanatoyac, de aquí, del pueblo, de Atlamajalcingo. Tenemos otro de otra comunidad más antigua, son nueve señores, que todos ellos, de acuerdo a la leyenda, de acuerdo a lo que se nos viene transmitiendo, entraron en un portal, en una dimensión que ya no regresaron. Pero si se trabaja con ellos, es muy efectivo. Son nueve señores, son nueve lugares que se visita en la noche, ¿no? Y por eso es que pusimos también aquí su ofrendita de ellos, porque iniciamos proyectos. Inicio proyectos con ustedes y ustedes inician su proyecto, que aquí pusimos un poco de toda esa ofrenda, pero lo demás lo llevamos con los abuelos, en donde nosotros debemos de entender el, el trabajo que nos toca realizar. Y bueno, ustedes ya conocen los nueve señores de la noche, ¿sí? Está en el Amoshli Borgia y en el Amoshli Feyerabadi Meyer, ¿verdad? Que en la actualidad algunos ya le llaman el Amoshli Borgia, Amoshli Yowal Yehyekat. ¿Por qué Yowal Yehyekat? Yowali es noche, Yehyekat el aire de la noche. Nos habla precisamente Yowal Yehyekat de una filosofía, de una conciencia de vida. Ustedes, ustedes han leído, han visto el Códice Borgia. Está riquísimo en todos los ámbitos. Pero nos habla señores del día y señores de la noche, los volátiles. Pero el Códice Feyerabadi Meyer, que también algunos le llaman el Códice de Tezcatlipoca, ¿no? Algunos dicen, pero ¿por qué Tezcatlipoca? Porque trabaja con los señores de la noche. Trabaja con las trecenas, sí. ¿Veintenas? No, no trabaja con las veintenas en la Feyerabadi Meyer. ¿Trabaja con los cuatro rumbos cósmicos? Sí, trabaja con los cuatro rumbos. ¿Trabaja con Tezcatlipoca? Sí, miren, aquí está Tezcatlipoca. Miren, justamente aquí. Aquí está la cabeza de Tezcatlipoca. Aquí está su piecito. Su manita, aquí está su piecito. Miren, el que está raboncito no tiene su pie, precisamente el que le ofrendó a Zipak Donald. Y aquí tenemos a su Yel Chiquiscali.
y el Chiquiscali de Tezcatlipoca, su cajita torácica, ¿no? Y yo quise encerrarlos en color verde, los 9 señores de la noche. El primero es Xiutecutli, el señor del fuego celeste, ¿sí? Ahora, hace ratito decía una hermanita, es este Nahualtecutli. Ahora, eso es como el gran señor, pero para los practicantes de este conocimiento, vamos a agregarle una letra más aquí. Por eso no lo quise poner como... Esta simple grafía de la L, Xiutlekuhtli, el fuego azul, que lo hacemos expandir. ¿Pero cuándo? Cuando nos convertimos en practicantes del conocimiento nahuálico. Cuando nos convertimos en practicantes. Pero si no somos practicantes, solamente el Señor del fuego celeste, el gran Señor del fuego celeste, el centrador, ¿no? Así, ¿por qué le dicen el centrador? Porque está en el centro, pero porque también está en el centro entre el día y la noche. Por eso, ¿no? Pero por muchas otras cosas más. Entonces, hermanitos, aquí nosotros, cuando lo veamos en el curso, vamos a ponerle un tle, isli, pilsin tle kuhtli, centeotl, aquí no, mictlan tle kuhtli, chalchihuitlicue no, tlasoteos no, tepeyolotli y tlaloc. ¿Por qué no todos le pusieron tlecutli? Porque los que sí se pueden expandir, porque los que es necesario poner mucha fuerza de voluntad, como Xiutlekuhtli, como Piltzin Tlekuhtli, esa inocencia, vamos a expandir nuestra fuerza, nuestra energía, esa inocencia del Piltzin Tlekuhtli. Centeot, Centeot ya se genera por sí solo, si nosotros lo practicamos. Mictlantecutli, ¿sí? Tenemos que empoderarnos para conectarnos con Mictlantecutli. Chalchuitlicue, uf, ¿qué podemos decir? ¿No? Para algunos y algunos hermanitos, tenemos esa cualidad de conectarnos mucho con Chalchuitlicue. Y este Chalchuitlicue nos va a llevar a un mundo, a un trabajo en el cual ¿qué más? Lo apoyaba Tenogniwa. Ajá, les decía yo Te apoyó que maestro. sí, lo apoyaba Tenognitzin. Bien, entonces les decía yo, todo esto debemos de entenderlo como un trabajo disciplinado. Para ello, como en algún momento yo les decía, para que trabajemos con este trabajo disciplinado, es de vital importancia, es de vital importancia que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿A qué me refiero que pongamos de nuestra parte? Tenemos que tener esa voluntad, esa fuerza de voluntad, esa disciplina para expandir esta energía, para expandir este conocimiento y así poder, no me gusta la palabra, pero para poder estar a la altura, al nivel de, de estos señores de la noche que nos van a ayudar, que nos van a empoderar desde un punto de vista en el cual pues vayamos comprendiendo y entendiendo que no es tan solo, híjole,
Pues sí, estaría muy bonito que yo trabaje con los señores de la noche, pero creo que no. No, 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 es que aquí es sí o no, nada más. ¿Por qué? Porque si estamos como a medios tintes y como que sí, como que no, ¿sí? ¿Hay un riesgo? Tal vez. No es como nosotros a veces lo queremos, algunos lo pintan, ¿no? El riesgo es que pues no puedas desarrollar la posibilidad de comprobar este conocimiento. Por ejemplo, miren, aquí está Xutlekuhtli y aquí tenemos Itzli, el que tiene el cuchillito aquí, la obsidiana. Es el señor, ¿verdad? Que está ahí. Pero bueno, Xutlekuhtli, el centrador que está al centro, este Xutlekuhtli. ¿Quién es un nahual? Es el colotl, el alacrán. Tiene sus dos tenacitas, pero tiene su aguijón. Para eso tiene que equilibrarse, vivir en armonía y no autosabotearse, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos como seres humanos que nos autosaboteamos? Luego decimos, híjole, pues este parece interesante, pero no lo hagas. Puede que corras riesgos. No sé, hay algo que me dice que no lo debes de hacer. ¿Y a quién nos lo decimos? Pues a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos nos decimos todo esto. Itzli, Itzli que es el cuchillito de obsidiana, de pedernal, por ahí nos lo muestra, ¿no? Un cuchillito. Dice lo oscuro de la obsidiana, y nos habla de una conciencia, la conciencia que corta, que lastima. ¿Mm? Su nahualito es el murciélago que ve de noche, que se guía por el oído, puede hacer la ecolocalización, decíamos nosotros, que de una otra forma nos lleva a un mundo del conocimiento interno, ¿verdad? Es el tener el oído del saber escuchar a nuestro cuerpo, a nuestros instintos. Ah, pues sí, solamente los animales tienen instintos. Los instintos. Los seres humanos también tenemos instintos, hermanitos. Los tenemos. Y si los potencializamos, sería mejor. ¿Sí? Tengo que escuchar lo que me dice mi corazón, lo que dice mi estómago, mi cuerpo, los dolores que me presentan. Me están dando información. Pero ahora, ¿cómo puedo yo ver a los demás, escuchar a los demás? El siguiente es el señor Pilsin, Pilsin Tecutli, el pequeño. Pilsin Tlecutli. Porque para empoderar, ojo aquí, para empoderar a este niño, ¿qué necesito? Necesito yo practicarlo, ver la vida desde como un niño, siendo adulto, con mis responsabilidades de adulto. De ahí tenemos a Mictlantecutli. Pues Mictlantecutli es muy fácil de distinguirlo, ¿no? ¿Cómo lo pudiéramos distinguirlo? Por el cráneo que tiene aquí. Mictlantecutli está aquí. Es el número 5. Es un abuelito, perdón, antes de que pasemos a Mictlantecutli. Piltzintecutli es un abuelito, es un coyote astuto, listo y dispuesto de aprender siempre. Mictlantecutli es un gran abuelo que rige allá en el mundo de los que ya descansan, los muertitos, de la paz, de la tranquilidad. Y su nahualito es el tecolotl, es el mensajero, es el puente entre Mictlán
y este plano existencial, Nos ¿no? brincamos en Teol. Sí. Ajá, nos faltó Centeotl, perdón, Centeotl de Pilsintecutli sigue Centeotl, que es el número 4. Centeotl es el principio del sustento, ¿no? Todos, todos tenemos ese sustento, sí, todos tenemos el sustento. Que no lo queremos practicar, dar el sustento, pues esa es otra cosa, hermano. A veces nos autodenominamos nosotros mismos, yo no tengo nada, soy muy pobre. No, tenemos nuestra palabra, nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces es el sustento que damos con la palabra a los demás, el centeo. Aquí está, miren. Y es muy fácil de identificarlo por la mazorquita que lleva en la cabeza, ¿no? Aquí, miren, es el maicito que es centeo, ¿sí? Y justamente el saber pensar, el saber decidir, el saber comunicar, informar, dar sabiduría, es un sustento, ¿no? Es un sustento que tenemos todos nosotros. Afortunadamente o desafortunadamente a veces, pues no tanto que nosotros no querramos, sino que a veces, pues nos han programado, ¿no? Centeo. Ahora sí vamos con Mictlantecutli. Mictlantecutli, vamos a hablar mucho sobre la conexión con él. Es una de las energías más fuertes, donde se necesita vencer justamente el miedo. Para ello debemos de aprender a protegernos, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos del miedo? En alguna clase, escuchábamos, no, pues cómo vencer el miedo, cómo trabajar con ese miedo. ¿Todos lo tenemos? Sí. ¿Quién no tiene miedo? Todos tenemos nuestros miedos, pero he aquí donde nosotros debemos de ver, ¿son miedos reales o son miedos imaginarios? Porque nuestra mente es tan inteligente, es tan sabio, que si lo empiezas a autosugestionar o sugestionarlo, se lo cree y actúa sobre eso, ¿no? Bueno, después del gran señor Mictlantecutli, tenemos a nuestra madrecita Chalchihuitlicue, ¿verdad? Que tenemos aquí, miren, Chalchihuitl, la de la falda de jade, el agua. El agua es el mejor elemento del náhuatl, ¿sí? Y este precisamente, perdón por lo de Tlazoteotl, no les dije que su nahualito es Tócatl, la araña, el que teje para el sustento. Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue se refiere a la señora de la falda de jade. Y esta señora de la falda de jade, su nahualito es el coatl, es el agua. ¿Cómo se mueve este agua? ¿Cómo se mueve esta serpiente? A la vez que esto nos lleva a un mundo en donde nosotros trabajamos, entendemos que ese trabajo es de vital importancia, que podamos vibrar con ella. Dentro de este camino son 4 elementos que no debemos de olvidar, que estamos sí o sí conectados con ellos. Uno, la madre tierra. Periódicamente vamos a trabajar con la madre tierra. ¿Cada cuándo? Cada trecena debemos de tenerlo presente, de trabajar con la madre tierra, de quitarnos nuestros zapatos, de nuestros guaraches y caminar descalzos en la tierra, sentir el vibrar de la tierra, platicar con la tierra. El siguiente elemento es el aire.
Él todos los días, en todo momento, está con nosotros. Solo que a veces, pues no lo entendemos así, hermanitos, ¿no? Necesitamos que Yehyekal, agradecerle, porque es un medio por donde vibra el sonido de nuestra voz, pero también es un medio por donde vibra realmente nuestro viaje que hacemos. Y tenemos ahí, este es el sexto, el séptimo de los señores de la noche, es Tlazoteotl. ¿Quién es Tlazoteotl? El principio generador del amor, que es la madre tierra. Representa la madre tierra. Y tenemos el agua y la tierra, ¿no? ¿Y dónde estará el de Yeyecatl? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, avanzando con esto. Miren, la madre tierra nos provee de todo. Su nahualito es Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana. ¿Pero qué tiene que ver Itzpapalotl con Tlazolteotl? Bueno, ¿a dónde está? ¿A dónde está el Mictlampa? Decimos, no, sí, en el rumbo norte. Bueno, Mictlampa está en la tierra. ¿A dónde? Pues en la madre tierra. ¿Cómo? Pues ahí enterramos todos nuestros muertitos, ¿no? Pero sobre todo, ella nos mantiene. Ella mantiene este ciclo. Nos morimos, nos enterramos en la tierra. Ya en las charlas pasadas hablábamos de eso, ¿no? De que decimos en la antigüedad, ¿había panteones o había cementerios de los abuelos? No. ¿Pero por qué? Porque donde vives, ahí te enterrabas. Ahí se quedaba tu energía. O si no, ahí donde sembraba. Porque tú eres el que iba a cuidar el sembradío. Ibas a fertilizarlo, ¿no? Pero bueno, tenemos al octavo. Es precisamente el octavo señor de la noche que está aquí, ¿no? Es este que está aquí. Tepeyolojtli. ¿Quién es Tepeyolojtli? El El más espíritu de la grande. montaña. Es el espíritu de la montanita misma. ¿Y su nahualito quién es? Ocelotl. Tepeyolojtli, o sea, la montaña es el mismo sustento también. En una montaña encontramos leña, frutos, animales que comer, plantas que comer, medicina que utilizar, portales donde entrar. ¿Dónde entrar para qué? Al Mictlampa. También ahí podemos encontrarlo a precisamente, al aire, ¿no? Ahora bien, cada uno de nosotros debemos de entenderlo y trabajarlo, ¿sí? Quizá ahorita en esta plática lo estamos haciendo hacia grandes rasgos, nomás para conocer los señores de la noche, y no estamos abordando en definitivamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sino que la finalidad de esta clase o el punto medular de esta clase es que toda ceremonia conlleva la influencia, el trabajo con las energías. Por ejemplo, vamos a encontrar como octavo señor de la, perdón, como noveno señor de la noche, este es el octavo, el Tepeyolotl, el número 8. El número 9 tenemos a Tlaloc, que es el mismo licor que bebe la tierra. Es el señor de la noche. Nos dice que debemos de fertilizar, pues de ayudar a los demás, de enriquecerlos energéticamente. Pero para ello también nosotros debemos de entender que todo esto debe de estar conectado y preparado para un mismo fin. ¿Qué? Para una vida armoniosa. Estos mismos señores de la noche los encontramos acá, miren. Aquí tenemos, miren, este es el Códice Borgia o el Amochli Yowalyeyecal. Miren, aquí tenemos los 9 señores de la noche. Decíamos el uno, que es
Xiuhtecuhtli. 2 es el Itztli, una advocación también de Tezcatlipoca, de Yogual Yeyecatl. Tenemos Piltzintecutli. Tenemos Acenteotl, Mictlantlecutli, Chalchihuitlicue, Tlazolteotl, Tepeyolotli y Tlal. Son los 9 señores de la noche. Y estos 9 señores de la noche los respaldan estos 3 números. El número 3, el número 6 y el número 9. El número 3, Tlayek Chihualis Nemilistli, la creación, dar vida. El número 3. El número 6, Testecuinilistli, vibración, empoderamiento. El número 6. Y el número 9, Nahual Tlecu Patilistli, transformación o transmutación. Son 3 cosas. Estos 3 números básicos, estos 3 números hermosos. El 3, 6 y 9. Cosa curiosa, algún hermanito me decía esta reflexión. Este 9, quítale el 3 y serían 6, 6, 6. Para la revelación judío-cristiana dicen es el número de aquel, ¿no? El innombrable. Pero no es así. Son números que nos enseñan. Justamente el número 3 es crear una energía femenina, una energía masculina, crea un nuevo ser, ya son 3. 6, creas a un nuevo ser en este plano existencial, en el plano del Mictlampa. En los 2 mundos puedes vivir, vibrar, vibrar porque estás vivo. Y el 9, caminando estos números, la transformación, el cambio. En síntesis, en resumen, todos estos señores de la noche, su finalidad es que cambiemos de mentalidad, que cambiemos de visión, que cambiemos nuestro ser, ¿no? Es el ser que tenemos nosotros que nos pueda ayudar en esta transformación, en esta energía para empoderar, para trabajarlo. Ahora bien, tenemos aquí también todas las ceremonias. Aquí ya nos van diciendo en el códice, este es del códice Feyerbeer y Meyer. Los primeros señores de la noche son 3. Aquí tenemos a Xiuhtecuhtli, aquí tenemos a Yeyecatl y a Cali. Que es Xiuhtecuhtli, Itztli y Piltzintecutli. ¿Y por qué encerré estos? Porque este es el día de hoy. Hoy, este señor de la noche. Para los que vemos en el grupo, el hermanito Matlacli Wanyeye Yecatl, él nos comparte todas las noches, perdón, todas las mañanas, el tonal. ¿Qué tonal? Nos dice quién es el señor de la noche, en qué numeral estamos de la trecena, el señor del día y qué tonalta estamos vibrando. Entonces, pues valoremos eso también, hermanitos. Que Él nos va guiando, qué señor de la noche estamos vibrando, por ejemplo, en cada uno de estos días, ¿verdad? Y aquí les puse un poquito lo del calendario, miren. Empezamos el día sábado primero con Xiuhtecuhtli. Hoy estamos aquí el número 2 con
Itzli. Mañana trabajaremos con Piltzintecutli y así sucesivamente hasta el día 20. Curioso, el día 20, para terminar, vamos a terminar con Itzli. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí, ¿no? Por acá les puse, permíteme. Aquí está. Esa es la plegaria para Itzli. Aquí está su nombre, mire, Itzli, hasta le puse con mayúscula. Aquí ustedes podrán nada más borrarle Itzli, Piltzintecutli. Es una práctica. Esta es una plegaria. Esta es una plegaria muy poderosa para los señores de la noche. Decir, bueno, ¿y qué dice ahí en náhuatl? Bueno, pues aquí está en español. Miren, aquí está en español. Pero también es importante que nos lo aprendamos. Ahora sí que en náhuatl, ¿no? Y bueno, pues ahorita en esta presentación ya les estoy dando yo la plegaria, que es el día de hoy. Anótenlo por ahí, escríbanlo en su cuadernito. Para el día de mañana tendré doble trabajo. Escribiré la palabra nahuálica y escribiré la plegaria del Señor de la Noche de mañana de Piltzintecutli, para que ustedes lo puedan decir. En la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, y así sucesivamente. Son 9 días, son 9 señores de la noche. Ustedes tendrán sus 9 plegarias para que los practiquen. Y si no lo practico, maestro, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo único que te pierdes es la experiencia de poder conectarte con los señores de la noche, ¿no? Y bueno, dentro de esta descripción que podemos hacer nosotros, podemos nosotros entenderlo de una u otra forma, con una precisión. ¿Qué conexión tiene, por ejemplo, estos que están acá arriba? Estos funcionan como numerales. Sí, Zipacli 1, Yeyecal 2, Caldi 3. Nada más. Tienen toda una relación. ¿Eh? Tienen toda una relación. Si se dan cuenta, Cali cumple el número 3. Y este 3 necesitamos unir dos energías para poder crear al número 3, que es la casa. ¿Sí? Pues bien, uno, cada señor de la noche se le ofrenda 2 velas y flores, tabaco y copal. Si los queremos trabajar, sí o sí tenemos que ofrendarles esto. Velas. Son las 2 velitas delgaditas, chiquititas que yo les he compartido, ¿no? Prendo uno pues, y trabajo con los 9 señores de la noche. Sí, vamos a gastar en velas, sí. En flores, sí. ¿Y qué pasa si lo hago sin flores, sin velas, sin copal, sin tabaco? Bueno, ya es la decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Pero la recomendación, pues lo que yo les puedo compartir es de mi Neltilisli, de que a mí me lo enseñaron de esa manera. Pues sí, así me lo enseñaron. Así me dijeron que se va a hacer y me ha resultado. Ahora, si dicen sin copal, sin tabaco, sin velas, sin flores, pues también ya quedaría en cada uno de nosotros, ¿no? Pero ¿qué simbolizarían las velas? La luz. Es la presencia del abuelo fuego. Cierro mis ojos y pongo aquí las 2 velitas. Con los ojos cerrados, la intención es ver las velas. Las velas podemos darle una lectura, ¿sí? Podemos leer las velas. Flores, de preferencia cempasúchil. Las flores nos ayudan a ofrendar esa aroma para ellos, ¿sí? ¿Por qué de preferencia el cempasúchil? Porque el cempasúchil es especial para los abuelos que están en Mictlampa, que están en la noche, ¿no?
tabaco. Por ahí ya veíamos un poco la conferencia. Está interesante. Estamos ya nuevamente leyéndolo desde del hermoso conocimiento del tabaco. Se dice en esa conferencia, y hay algo interesante que yo me puse a reflexionar, que dice, el tabaco tiene vida. El tabaco es una energía masculina. El tabaco es un vehículo para, para comunicarme con los abuelos del Mictlán. Pero hay algo interesante que también lo menciona el doctor de esa temática. Dice, tienes que fumar, tienes que convivir con el tabaco. Dices, no, sí, lo sagrado, es que es un vicio. No, 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 señor. No lo tomes como con la mentalidad occidental. Vaya lo que yo les digo. Lo tienes que practicar. Lo tienes que hacer. No, es que me da miedo. ¿Qué tal? A ver, la primera. Y eso me gustó mucho también que lo que decía el doctor en esa charla del tabaquito. Tienes que, para hacer esto, tienes de quitarte la mente, esa mente colonizada por la religión judío-cristiana. Sí o sí lo tienes que desechar. Porque si dices, sí, pero es que mi Dios, ahí ya, con eso tienes para que no puedas quizá hacer la conexión como debería de ser con el tabaquito. El tabaquito es especial para conectarnos con los señores de la noche, con los abuelos del Mictlampa, ¿no? Precisamente tabaquito, no se trata de que nosotros lo fumemos y lo inhalemos, sino que sacarlo. Con nuestro aliento le demos vida a nuestra palabra para que lleve el mensaje. Y el copal. Con el copal no se resiste ninguna energía para que llegue a donde estamos nosotros, sobre todo el que estamos mencionando. ¿Sí? Estos, ¿cuántos son estos cuatro elementos? Y por lógica, su poposhkomit, nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana, o nuestro poposhkomit, no deben de faltar, nuestro tecocoli, ¿sí? En nuestro altarcito. Uno, Xutlecutli se realizó el día de ayer, 1 de noviembre, entregando el presente inicial ante los abuelos huehuetecolos. Se entregó velas, copal, flores, un espejito de obsidiana, los llevamos, un atado de ocote, collares de flores, tabaco, miel, medio litro de maíz de los cuatro colores, el color amarillo, blanco, azul y el negro. ¿Sí? Estos cuatro colores, ¿sí? Semillas de frijol, de calabaza, ¿verdad? Estas semillas, estos granos simbolizan mucho. El frijol representa la sangre. La calabaza representa la guía, o sea, es el camino de nosotros, ¿sí? Y por todos cooperaron, todos los que cooperaron, se entregó una máscara de Xocoyotzin. ¿Qué es Xocoyotzin? El menor, el coyotito, que es este que está aquí. Esa es la máscara de Xocoyotzin. Xocoyotzin es un ocelotito pequeño, inocente. ¿Pero qué representa realmente el coyotito inocente? Pues se entrega como un presente para ellos y que podamos trabajar con las prácticas nahuálicas, ¿sí? Todo esto que vamos a trabajar con los abuelitos que todavía no los vamos a despedir, se van a quedar con nosotros en el altar para ir trabajando las prácticas, trabajando y pidiendo permiso para dar el curso de las prácticas nahuálicas, con el permiso de ellos.
Y así empecé a trabajar, ¿no? Y pues bien, entonces el presente que se dio, o sea, se inició al día de ayer. Este que ven ustedes aquí, la plegaria aquí presente, ¿verdad? Es a Xutecutli, es a Itzli que está aquí. Miren, esta es su plegaria. Y aquí está, miren, su plegaria. Hola maestro, buenas Es noches. Nimislasohkama Chililia. Buenas noches, hermanito. Nimislasohkama Chililia. Nochitlentinechmaca. Wangamutinechmaca. Notatzin Itzli. Recuerden, estas tres claves. Estas tres claves. Agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da, ¿no? Que también es interesante. Agradecer, porque si me dan algún conocimiento, algún poder y no lo sé usar, lo voy a usar de manera errónea. Por eso es mejor agradecer que si no me lo dieron, no me tocaba para mí, ¿no? Shineshlayokoli Ishpetlanilisli. Acuérdense de Ishpetlanilisli, ¿no? Que es conexión, que es conectarse con todo lo que vibra, ¿sí? Iguan Teopalewilisli Panyowali y protección en la noche. Ojo, hermanitos. Es de vital importancia protegernos cuando trabajemos con los señores de la noche. Ustedes ya lo saben cómo protegerse, pero no está por demás de que ustedes puedan recibir y decirles hay que hacerlo, ¿sí? Que precisamente es en la noche. Shineshlayokoli Moish Talolo Juan. Regálame tus ojos, gran señor Itzli, que es el murciélago, para que yo pueda ver en la noche, para que yo pueda guiarme en la noche, ¿no? Tetzahuilistli ken tzinacatl, el presagio como el murciélago, que yo pueda recibir esos mensajes en mis sueños, en mi vibrar, en mi conexión, ¿verdad? Con los abuelitos. ¿Cómo voy a recibir presagio? A través de sabiendo observar el cielo, la tierra, el vuelo de las aves. Nos da mucha información, solo que a veces, híjole, pues nos descuidamos, ¿no? Hasta del color del sol, del color de todo lo que vemos, nos da mensajes. A veces, fíjense, hermanitos, a veces queremos, ya me siento, aquí estoy meditando, quiero escuchar la palabra del gran espíritu, del gran misterio que me esté diciendo. Estoy aquí con los ojos cerrados. Y ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, a veces en esas cosas en esos momentos, en esos espacios tan cotidianos, tan efímeros, está mucha respuesta. Sí. El día de hoy, vino un hermanito, es periodista, y me hablaba precisamente de hacer una entrevista, ¿no? Me dice, oiga, yo quiero hacerle una entrevista sobre el Día de Muertos, sobre cómo lo hace, qué orígenes tiene. Sí, claro. ¿Me puede esperar a las 5? ¿A qué hora o a qué hora usted puede? Le digo, mi tiempo es muy sagrado y no es que yo me sienta que dicen los jóvenes, ya me coticen, ¿no? Es que voy a dar clase. ¿Qué te parece si a las 5? ¿Cuánto tiempo tarda tu entrevista o el programa que tú quieres hacer? Pues por mucho 15 hasta 20 minutos. Perfecto, ¿no? Solo vente preparado, porque terminando esto, nos vamos allá al panteón, vamos a dejar nuestros abuelitos que no van a participar en lo que yo voy a hacer y pues darle su ofrendita, pasárnoslas un rato allá platicando, conversando sobre esta temática y sucedió. A las 7 ya regresamos, fuimos a dejarlo, nos venimos y ya, empezamos con la clase. Por eso quise programar esto. Luego, el link se los envié casi en la mañana, ¿no? Entonces pensando en eso. Pero bueno, por qué tengo que decirles eso? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viendo de precisamente de Isley?
Justamente eso, la de Tetzahualistli, ¿no? La de presagio. Tengo el presagio de que no me va a alcanzar el tiempo si me le dedico a una sola cosa. Bueno, empiezo a organizarme, a prepararme por lo que va a suceder, teniendo la seguridad que sí va a suceder. Después de tener la seguridad de que sí va a suceder, estar atentos a lo que pasa a mi alrededor. ¿Ah? A veces una simple mariposita viene y se llega a posar en el hombro, a veces en la nariz, en la cabeza. Y uno tiene que analizar ese mensaje, ¿no? La otra parte, muy importante, ni mocalactía, ni mitzmactilis no wentli. Me comprometo a entregarte mi ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? La más valiosa que tenemos, nuestro tiempo, nuestra energía, pero nuestro tabaquito, nuestras flores, nuestra vela y nuestro copal. Esa es la ofrenda, ¿no? Paninte o chihuali nesnemilisli pactli wampactli. En este camino, en este sendero, con medicina y alegría y felicidad. La medicina también se interpreta como la felicidad, porque ser feliz es una enorme medicina, pero también es una decisión, ¿no? Entonces esta plegaria, hermanitos, ya está aquí, como ustedes pueden ver, y su traducción está aquí, miren, ¿sí? Que esto debe de llevar los tres requerimientos. Agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Dos, que es precisamente, pide. ¿Qué pides? Pide las cuatro cosas. Lo demás viene por congruencia. Sabiduría, conexión, cambio y fuerza de voluntad. Son básicas, son los pilares de una plegaria. Que le agreguemos, que le quitemos, sí, pero que no falten eso, ¿no? Y que es precisamente lo que necesitamos nosotros. Y aquí les presento la plegaria en español, que en total vamos a tener 9 plegarias para irlos diciendo cada mañana y cada tarde, noche, cuando ya nos dispongamos a descansar. A todo esto, hermanitos, no se les olvide que tenemos que ir anotando todas las plegarias en una hojita, porque va a ser importante. ¿Por qué? Estamos formando un nahual y el nahual tiene que tener su palabra florida, ¿no? Bueno, hermanito Martínez, lo escuchamos. ¿Qué más, Temastiani? Buenas noches, hermanitos. Nada más si nos haría el favor de repetir la plegaria para poder saber uno hacer la pronunciación. Ya que ahorita nos la explicó, nos la fue explicando poco a poquito, pero sí me gustaría para poderla escuchar completita. Gracias, Ujú. Temastiani. Bueno, pues la plegaria, recuerden que el náhuatl es como, así como lo escribimos, así lo leemos. Dice, Nimitzlazo kamachililia, nochi tlen tinechmaka, wan tlen amo tinechmaka, notahsin itzli, xinechtlajyokoli, ixpetlanilistli, wan teopaleuilistli ipan youali. Xinechtlajyokoli moixtololohua, wan monacasuan, manikixmati tetzaualistli, ken sinacatl, nimocalactia, nimitzmactilis, moguentli, pan yin teochihuali, ninehnemis ika pahtli huan paktli.
Después de decirlo esto, vamos a irlo diciendo despacio, con mucha energía, con mucha seguridad de que va a pasar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, aquí les voy presentando, por ejemplo, los señores de la noche. Aquí está, mire, el señor de la noche, pero acá abajito está la ceremonia que hay que hacer, ¿no? Este que está aquí, un corazón florido, un corazón florido, ¿no? Aquí tenemos los señores de la señora de la noche, un corazón. Aquí tenemos a una casa. Bueno, cada uno de ellos, a Tlaloc, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajarlo, ¿sí? El día de hoy les pongo esta plegaria, que es para hoy, hoy. Terminando la clase, yo quisiera que lo pudiéramos decirlo, claro, darle su tabaquito, su copalito, sus flores, ¿verdad? Y su velita. Mm, esto sí, yo quisiera que lo tuvieran en cuenta. Para los que estamos en la lista de los que vamos a trabajar con las prácticas nahuálicas a las 3 de la mañana a las 4, por favor, no obvien esto, no lo vayan a obviar. Siempre deben de tener sus velas, flores, tabaco y copal. Es una ofrenda básica. Es una ofrenda que siempre debemos de tener. Y no va a ser todos los días, recuerden, solamente los días martes. Otros días, no, otros días descansen, duerman, hagan su ensoñación, solamente los días martes, ¿sí? Para que tengamos presente de que vamos a irlo haciendo de esa manera. Ajá. Y bueno, a partir de todo esto, permíteme, voy a compartir un poco el Amoshli Borgia, y yo quiero que ustedes lo, a ver si es este. De recortes, a ver, lo voy a abrir. A Mosley. Perdón, Feuerbach Meyer. A ver, aquí está el Feuerbach Meyer. Vamos a compartirlo. Borgia, no lo vamos a trabajar. Por si lo quieren revisar, el códice Borgia. A ver, lo compartimos. Aquí está. Muy bien. Este códice Borgia, hermanitos, está hermosísimo. Miren, ese es el que les presenté al inicio, ¿no? Este que está aquí. Los nueve señores de la noche. Aquí están los primeros tres. Xiuhtecutli, Itztli, Piltzintecutli, Centeot. Si se ven también, si ven ustedes, también aquí tienen su mazorquita, Centeot, Mictlantlecutli, Chalchihuitlicue, Tlazohteot, Tepeyolojtli y Tlaloc. Ahí está. Y aquí miren cómo podemos trabajar, con qué energías trabajar. Estas son ceremonias, ¿eh? Son ceremonias que hay que hacer. Aquí tenemos otro. Miren, este guajolotito nos, nos representa aquí un trabajo realmente. Inclusive nos va representando en qué días podemos trabajar. Los números que podemos utilizar para trabajar todas estas energías. Miren, este es el Amoshli Yowali. Inclusive, miren acá, hasta el numeral nos lo va mandando. ¿Con qué números del día, del tonali, podemos trabajar? Este es un registro sagrado del trabajo, ¿no? Del trabajo con los señores de la noche. Son muchas energías que se nos van presentando aquí y que vamos viendo qué día también, ¿verdad? O qué días, qué tonalis se correlacionan con ellos. Aquí miren, todo esto tiene un porqué y para qué. Sí, es toda una secuencia. Y bueno, de antemano nos habla precisamente de
Algunos dicen, es que el códice Feyerabadi Meyer es de los pochtecas, o sea, de los comerciantes, los que iban de aquí para allá en comunidad, sí. Pero para ser pochtecas, tendrías, sí o sí, tendrías que trabajar, tendrías que desarrollar la habilidad y la posibilidad de practicar, practicar el nahualismo. Porque el pochteca no tan solo se refiere a comerciante. Poch, mano izquierda. Tecat, señor que trabaja con la mano izquierda, con lo espiritual, con lo nahual. Y para ello tiene que practicar todo esto y poder ser espía, lo que actualmente lo conocemos como espía. Llega a una comunidad, empieza a ver qué es lo que se produce en el lugar, cuáles son sus energías que le brindan con ofrendas, bueno, todo en su sistema de registro, ¿no? Para que después lleven esa información a sus señores y puedan hacer esa invasión. Lo que ahora le llamamos como los espías que van y vigilan todo, ¿no? Para ello tendrías que ser practicante de todo, de todas estas ceremonias, y así poder trabajarlo, ¿verdad? ¿Mm? Saberlo, conocerlo y entenderlo. Miren, este mismo que vemos aquí, si ustedes lo han visto, también está en el códice Borgia, ¿no? Miren, pero solo esto, vean que tenemos aquí las energías en cada uno de los piecitos también. Miren, aquí donde debería de ir Ocelot está Coscacuauhtli, en su piecito. Este es Tezcatlipoca. Por eso algunos dicen, no, es el códice Tezcatlipoca, porque aquí está presente, ¿no? Miren, ¿y cómo sabemos que es Tezcatlipoca? Pues por su piecito, vean su piecito que está aquí. Y vean que también este Tezcatlipoca tiene su chimal de aquí, miren, sus flechitas, solo que los tonalis no están en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, miren, el Tezcatlipoca con una mano se pone en la boca. Y no es su mano, es su mano del otro. Recuerden, el mostrar tu mano, qué simboliza? Maquilting. Los números 5. ¿Sí? Es muy hermoso estudiarlo esto, pero se necesita paciencia, se necesita calma, pero sobre todo, no desesperarnos. ¿Sí? Muchos de nosotros queremos resultados, órale, allá, a la hora de ya, y no es así. Tenemos que ser muy, 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 muy perceptivos para poder visualizar y obtener información. Inclusive tienen cuentas aquí, tienen numeraciones. ¿Eh? Y nos habla de trecenas, de que en cada trecena, por acá yo encerré, pues aquí miren, está Zipactli, Mazatl, aquí vamos a encontrar otro que es Ocelot, Xochitl, ¿verdad? Por acá tenemos Xochitl, Acatl, Miquisli, y así sucesivamente va avanzando. Por eso es caminar sobre las trecenas. Trecenas y novenas, unirlo, como lo decía el hermanito José. Dice, es que necesitamos las trecenas, las novenas, pero también los ciclos lunares. Todo eso debemos de conocerlo y de correlacionarlo y poder trabajar. Ujú.
¿Sí, hermanitos? Entonces, es muy interesante trabajar con los abuelitos que hoy se quedaron todavía para seguir, para pedir permiso. ¿Permiso para qué? Para que podamos llegar a otro 31 de octubre y podamos agradecerles a ellos por su conocimiento, por su legado que nos han venido dejando en este camino. ¿Sí? Y bueno, yo sé que el día de hoy algunos tienen su ofrendita para trabajarlo, ¿verdad? Tienen su ofrendita que aún todavía lo siguen, quizás hasta mañana levanten su ofrenda, ¿verdad? Igual nosotros lo vamos a levantar la ofrenda mucho más después, el que tenemos, este que tenemos aquí, y este sí, es permanente. Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos, ¿verdad? Mm, pues el trabajo sobre esto. Vamos a tener todo un curso sobre los señores de la noche, por supuesto. ¿Y qué amochli vamos a utilizar? El de Feyerbeer y Meyer. Con ese vamos a trabajar, con ese vamos a vibrar. No más, no menos. Con ese códice, ¿sí? Eh, para este curso con los señores de la noche, vamos a hacer una pequeña encuesta. Igual vamos a hacer, no por egoísmo, no de ninguna manera. Lo que pasa es que hay clases que sí lo puede tomar, lo podemos tomar todos, pero hay clases que son necesarios, primero, el compromiso de trabajarlo, ¿sí? ¿Por qué? No con esto yo les quiero espantar, no que no, de ninguna manera. Hay conocimiento que se necesita de compromiso, disciplina y seriedad. Ese no funciona con, como decimos coloquialmente, con los tibios. Es que sí, es mejor no, sí, no. Es sí o no, nada más. No me pongas pretextos, es que no puedo. No puedes, no pasa nada. Tal vez puedas acceder al curso de creación de poesía, creación de palabra florida. Bueno, pues está bien. O el de Kaupowali. Pues sí, ahí no pasa nada. No hay tanto compromiso. Más que con esto. ¿Sí? Bueno, hermanitos. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Gracias, Temastiani. Perdón que sea muy preguntón, pero no me gusta quedarme con las dudas. Nada más, no sé si entendí bien o si no me corrige. Vamos a iniciar entonces a hacer los trabajos de los señores de la noche a partir de hoy. Trabajaríamos con el segundo, después con el tercero hasta llegar al 9 y luego reiniciamos. ¿O estoy mal? A ver, por favor, si me vuelve a instruir nuevamente. Bueno, al inicio de la clase dijimos, vamos, inclusive pusimos aquí el calendario, miren, aquí está. El día de ayer ya empezamos con el primero, el Xiuhtecutli. Hoy vamos a leer la plegaria con realmente un trabajo que digamos ya así muy profundo, no, sino que pues pedirle permiso. Primero, es pedirle permiso a los 9 señores de la noche. En síntesis, pedirle permiso a los 9 señores de la noche para poder realizar y participar en el curso de prácticas nahuálicas. Como dice, llegamos hasta 9 y otra vez, por ejemplo, estamos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El día domingo, la próxima semana, dentro de 8 días, terminamos con los 9 señores de la noche, que son 9. Pero el día lunes empezamos nuevamente con Xiuhtecutli, claro.
y con su plegaria, ¿no? Seamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El día 18 de noviembre terminamos con Tlaloc. Y nuevamente empezamos con Xutecutli y terminamos el día 20 con Itzli. Damos nuestra plegaria y ya para el día 24 de noviembre, tendremos, a ver, no es 24, es 25, el martes. El día martes 25 de noviembre, martes, en la madrugada, tendremos nuestra primera clase de las prácticas nahuálicas. Pero ya pedimos permiso a los 9 señores de la noche para que nos ayuden, nos acompañen, nos guíen en este trabajo. Por eso son señores de la noche. ¿Sí, hermanitos? El curso de los señores de la noche, ese no. Aquí pedimos permiso con ellos, ¿sí? No es el curso de los señores de la noche, no es pedirle permiso, pedirle que nos acompañen en este curso que va a ser muy interesante, muy importante y muy delicado. ¿Sí? Cámara, Temaztiani, gracias. Sí, hermanito, de nada. Y canoche no yolo. ¿Sí? Bueno, entonces, pues hagamos precisamente la plegaria el día de hoy, pongan su velita, su copalito, y aquí está en español. Hagámoslo con fe, como decimos algunos, o con la seguridad de que sí vamos a suceder y trascender en ese plano. Solo que si lo hacemos, tengamos en mente qué estamos pidiendo. Acompañamiento, que nos ayuden, que nos protejan en estas prácticas nahuálicas. Y en todos nuestros proyectos, en nuestros caminos. Vaya, lo que se dice, ¿cómo se llama? En las prácticas esotéricas, abrir caminos, protección y abrir caminos, ¿sí? Similar a esto, es pedirle a ellos que nos acompañen. ¿Sí, hermanitos? Bueno. Muy bien. Temaztiani, Temaztiani, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. ¿sabe qué? Como hoy cambiaron la hora y yo pensando que era la misma hora, 10:30 de la noche, por eso son 3 ahora, pero ahora cambiaron la hora en la mañana y hoy empezó la clase a las 9:30 de la noche. A ver si la sube para que la pueda ver mañana, maestro. Sí, Porque estas clases lo subimos. hoy Ujú. hubo el cambio de hora y yo pensé que era como siempre, no, pues si me acordé que hoy en la mañana cambiaron la hora. Eran 2 horas Ah, de ya. diferencia y ahora 1 hora. Por eso en 3 horas pensando que íbamos a empezar a las 10:30 de la noche, pero no era 9:30 de la noche, maestro. Ok, Sí, por hermanito. favor, cuídese, Claro que sí, Temastiani. hermanito. Quedó grabado la clase, lo subimos en la plataforma y ahí tendrá la clase. Dale, Temastiani. Sasocamate, Sí, La Temastiani, hermanito. socamate, Sasocamate. Temastiani. La socamate. Dimo se ubican. Matemos a Quema, huecan a quema. todos. Matimos Matizucan, Temastiani. Dimo se ubican de Tlazocamati, Mastiani. Temastiani. Buenas noches a todos, hermanitos. Un abrazo. Buenas Buenas noches. Otro camate, Temajani. Otro camate, no hay ningún. ¿Qué van a venir, Víctor? Timoitasque, Buenas Timoitasque. noches. Muchas Temaztiani, que Temaztiani, me tomé el atrevimiento de grabar la plegaria y la subí en el grupo ahí en audio. Ah, perfecto. Gracias, hermanito. Ya para que nos vayamos guiando mejor. La Así es. socamati. Tlazocamati, La socamati, Nagnitsin, Matimo se ubican. Matimos ¿Qué van, Nagnitsin? Matimo se ubican.